Bueno, el día pasado vimos un poquito, así, una pincelada sobre la Santísima Trinidad. Estábamos en el tema de la redención. Primero vimos la redención de Jesucristo y después, pues como realmente la redención es obra de la Santísima Trinidad, ¿no? Al completo, y que es un poco esta vida intratrinitaria, ¿no? Pero ahora llegamos como a la tercera etapa, al tercer momento, ¿no? En esta historia de amor de Dios hacia los hombres, ¿no? Vimos un poco la creación, un poco las primeras alianzas, ¿no? La obra de redención, y ahora estamos en este tercer momento de la historia, que es la historia de la Iglesia, la historia de la santificación de las almas, ¿no? Y marcada por el envío del Espíritu Santo en Pentecostés y por la vida de gracia de los cristianos, por la vida del bautismo, ¿no? Es un poco pues, el tema de hoy. Como ya vimos, ¿no? Pues en la vida de Dios es la vida de amor, la vida intratrinitaria, ¿no? Y cómo gozan pues, las tres personas divinas de su propia vida, ¿no? De su propio amor, de su propia belleza, de su propio bien en la vida intratrinitaria. Pero lo increíble de todo, y con la revelación es lo que conocemos, es que lo increíble que Dios quiere que el hombre forme parte y conozca esa vida de amor, esa vida, ¿no? de belleza, de bien. Está llamado a compartir con él pues todo eso, ¿no? Dios se lo quiere dar al hombre. Es lo impresionante, ¿no? Ver todo lo que hace Dios para compartir su vida con los hombres, ¿no? Y bueno, pues es un poco también la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la vida de gracia, ¿no? Podemos pensar, y yo suelo pensar muchas veces que si hubiese nacido en el siglo XV o en el siglo XVI, pues hubiese sido mucho más fácil ser santa, ¿no? O sea, pienso en esta rodeada de grandes santos y decir, bueno, pues igual en esa época de cristiandad y es una tentación, obviamente, ¿no? Pero también hay otra tentación que podemos tener, que es pensar, decir, bueno, pues si hubiésemos sido uno de los apóstoles, ¿no? Si hubiésemos conocido al Señor en carne mortal, ¿no? Si hubiésemos conocido al Señor en hueso, ¿no? y carne hace 2000 años, pues hubiese sido mucho mejor. O sea, realmente qué faena, ¿no? Que nosotros estamos un poco limitados porque no nacimos hace 2021 años, sino que vivimos ahora, ¿no? Y no es verdad. De hecho, si pensamos en la vida de los apóstoles, no entendieron nada. O sea, sin duda, qué maravilla, ¿no? Haber pasado esos 3 años con el Señor, pero no fue hasta Pentecostés, no fue hasta haber recibido el Espíritu Santo cuando entendieron, cuando comprendieron lo que habían vivido esos 3 años, cuando comprendieron quién era Jesucristo y cuando salieron al mundo entero a evangelizar. De hecho, desde la muerte del Señor, ellos están encerrados por miedo. Y es en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, cuando cambia, ¿no? De hecho, hay uno de los criterios de historicidad del cristianismo, de que se considera que algo tuvo que pasar en ese cenáculo para que unos hombres que estaban muertos de miedo, con las ventanas cerradas, y algo tuvo que pasar para que después de eso salieran al mundo entero y murieran en el martirio y entregaran su vida por Cristo, ¿no? Ahí algo hubo, ¿no? Y es las apariciones de Cristo resucitado y la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como un criterio de historicidad, nadie cambia radicalmente, y mucho menos una comunidad entera, si no ha pasado algo, ¿no? Y es esa resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Así que estamos se abre una etapa nueva en la historia, ¿no? Con este envío del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un poco pues, qué significa esto de la vida en gracia, ¿no? Que es a lo que estamos llamados todos los cristianos. Se dice que el mundo está dividido en dos tipos de personas, ¿no? Las que han nacido una vez y los que hemos nacido 2 veces, la segunda vez por el bautismo, ¿no? Los que hemos recibido esa gracia de vivir en gracia de Dios, de vivir en presencia de Dios, ¿no? Y es el tema. Entonces, la santificación, la divinización,
de nosotros mismos, del ser humano, es imposible que se dé por nosotros mismos. El único que puede hacer esto es Dios. Es decir, nuestra vida de gracia, nuestra santificación, es una iniciativa de Dios. Como he dicho, lo increíble es que Dios quiere divinizarnos, quiere llevarnos a su vida, ¿no? Y esto solamente puede hacerlo Dios. Nosotros podemos desempeñarnos en todos los esfuerzos del mundo, pero si no es por iniciativa de Dios, pues, por ejemplo, podemos hacer mucho deporte y llegaremos a estar cachas, pero eso entra dentro de nuestros propios esfuerzos, ¿no? Y así podemos desarrollar pues, mucho nuestro cuerpo. Podemos desarrollar mucho incluso nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, podemos estar leyendo y estar estudiando toda nuestra vida, ¿no? Pero ser santos solamente es iniciativa de Dios, no, por mucho que nos esforcemos, la gracia es un regalo. La vida en Dios, la vida en Cristo, es un regalo, es una iniciativa de Dios que en esa vida de donación se da a los hombres. Entonces, nuestra actitud siempre es la de aceptar el regalo con alegría. Porque parece que tenemos que, a veces nos confundimos, ¿no? Y vivimos como una vida de exigencia para alcanzar la santidad, ¿no? Y esa vida de exigencia es un fruto de aceptar un regalo tan inmerecido y decir, pues doy mi vida entera, me esfuerzo al máximo, pero como consecuencia de aceptar ese regalo, esa gracia que es Dios mismo dándose, ¿no? Entonces siempre la dinámica es, la diferencia es esa, ¿no? Que la dinámica es que el esfuerzo nuestro por nuestra santidad es una consecuencia de aceptar el regalo de la gracia. Cuando hablamos de la gracia nos referimos a vivir en Cristo, ¿no? La gracia es vivir en Cristo, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. De hecho, podemos tener supuestas experiencias místicas o visiones o lo que queráis llamarlo, que supuestamente son del Espíritu Santo, ¿no? Si no nos llevan a Cristo, si no nos llevan a ser más como Cristo, a conocer más a Cristo, el fruto del Espíritu Santo siempre son dos cosas: el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor y el amor. Podemos tener supuestas manifestaciones sobrenaturales, si no nos llevan a conocer más a Cristo y a vivir más en el amor, pues igual no son de Dios, ¿no? Y no son obra de la santificación. La santificación no son grandes cosas, es el día a día y es el día a día vivido en Cristo. Esta es la santificación, esta es la vida de gracia, esta es la vida en el Espíritu Santo, vivir en Cristo. Y poder decir con San Pablo, vivo, pero ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta es la vida de gracia, ¿no? Que no significa el ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y actuar haciendo como un papel de lo que pienso que el Señor haría en esta situación. Que está bien intentar vivir queriendo parecernos más a Cristo, está súper bien, pero no es realmente la vida en gracia. La vida en gracia es que es Cristo el que vive en mí. Le dejo a Él habitar mi alma, ¿no? Y entonces es natural en mí actuar como lo haría Cristo. No es voy a coser pensando en cosas del Señor, que está muy bien, que nos prepara para esto, ¿no? Para la vida en gracia, pero la vida en gracia es tener los mismos sentimientos que Cristo. No tratar de sentir, sino tenerlos verdaderamente porque Cristo vive en mí. Que es un matiz importante, que el otro es el camino y es el esfuerzo que tenemos que hacer, pero siempre con esa iniciativa de que es Cristo quien vive en mí. Ejemplo claro, por ejemplo, dos personas que son los padres y los hijos, ¿no? Y ves que un hijo habla y reconoces a su padre en él. No es que el hijo esté pensando, voy a decir lo que diría mi padre, es que su unión es tan fuerte que le reconoces. En un matrimonio, hablas con la esposa o con el esposo y cuando estás hablando con él, le reconoces al esposo en ella, ¿no? O a él en ella. Entonces dices,
no es que ella está hablando, queriendo decir lo que diría el esposo, sino es que la unidad es tal que sienten igual, que hablan igual, ¿no? Es el mismo amor el que vive en ellos. Pues esto es la vida de gracia, es el mismo Cristo el que vive en nosotros. Y por lo tanto no es solamente una vida de imitación, que como digo, es pues, muy bien, ¿no? Sino que es que Cristo mismo vive en mí. Y por lo tanto, quien ve a un cristiano ve a Cristo, ¿no? Pero por adopción, porque pasa a formar parte de la vida misma de Cristo, ¿no? Como digo, ser hijos en el Hijo, vivir en Cristo es siempre una gracia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué hace esta gracia? Pues nos eleva, dice San Agustín. La acción del Espíritu Santo en el hombre lo deifica. Si hemos sido hechos hijos de Dios, también hemos sido hechos dioses. Pero esto por gracia de quien adopta, no por naturaleza. Es decir, como digo, la iniciativa es de Dios. Un ejemplo claro, ¿no? O ejemplos claros. Los bienes materiales, por ejemplo, un libro, ¿no? Este libro que yo tengo aquí, es papel, tinta. Si no fuese por la iniciativa del autor de convertirlo en libro, el papel por sí mismo, por mucho esfuerzo que pudiese hacer, nunca llegaría a ser un libro, y la tinta por sí misma, aunque hiciese todo el esfuerzo del mundo, nunca formaría una letra. Eso es la iniciativa de un ser inteligente que está por encima del papel y por encima de la tinta, que generan ¿no? un lenguaje y en el que, pues valiéndose de esa tinta y de ese papel, ¿no? hacen un libro. Pero la iniciativa siempre es de una inteligencia superior, de un autor, ¿no? que hace esa obra. Pues lo mismo pasa con Dios. Nos deifica, pero por iniciativa de Dios, por gracia de Dios, no porque nosotros con nuestros esfuerzos podamos llegar a ser dioses, que es un poco la cultura actual, ¿no? El si quieres puedes, el yo puedo todo lo que me propongo, porque con mi esfuerzo personal puedo llegar a todo. No es verdad, no puedes llegar a ser santo. No puedes llegar a ser santo si no es por la gracia de Dios, ¿no? Jesús es Dios, nosotros no. Por la gracia nos deifica, nos introducen en esa vida de Dios, pero siendo criaturas, siempre criaturas. En el cielo seremos criaturas. Otra cosa es que por la gracia de Dios vivamos la vida divina, ¿no? Vivamos en contemplación y en comunión plena y total y en contemplación eterna de Dios, pero por gracia, siempre, siempre por gracia, ¿no? ¿Y qué es la obra propia del Espíritu Santo, ¿no? en esta santificación? Pues el Espíritu Santo es como el escultor. Es el escultor que cada día va dando una cincelada, ¿no? en el alma humana, en la persona, y va sacando en la persona una imagen, la imagen perfecta en esa persona. ¿Y cuál es esa imagen? Es Cristo. Por eso a unas personas pues, le hacen falta unas pruebas y a otras pruebas, y hacen falta unas gracias determinadas, porque cada una tenemos que configurarnos en Cristo de una manera distinta. Y eso es obra del Espíritu Santo. Él sabe, Él es el escultor, Él es el que sabe qué nos conviene, qué es mejor, qué cincelada es perfecta para el día de hoy, qué toque del amor de Dios necesitamos hoy para que Cristo viva en mí, para que toda mi vida se configure de una manera más perfecta en Cristo, ¿no? Y es esta obra del Espíritu Santo, pues, ¿cuándo termina esta obra del escultor? Pues termina nuestro último día, ¿no? El día de nuestra muerte, y por eso es el día que celebramos a los santos, el día de su muerte, porque entendemos que hasta ese momento el Espíritu Santo ha seguido labrando esa imagen de Cristo en ellos, y que si has muerto, ¿no? en ese estado de santidad, ya eres imagen de Cristo y ya vives por esa adopción que Dios ha hecho, ¿no? Ya vives en el cielo. Entonces, esta obra del Espíritu Santo, toda nuestra vida de gracia, es la vida del Espíritu Santo en nosotros, cincelando, construyendo, sacando la imagen de Cristo, ¿no? Esto es como dicen que los escultores, cuando ven una piedra, pues
saben qué imagen quieren, está ya impregnada en la piedra y quieren simplemente quitar lo que sobra, ¿no? Hay una anécdota que a mí me ayuda mucho, que la repito mucho y porque en mi vida pues, me ha ayudado como a hacer un clic, ¿no? Y es que Santa Teresita de Lisieux, pues un día estaba con sus hermanas en el convento y una de las hermanas carmelitas pues se estaba quejando de todo lo que me falta todavía para ser santa, ¿no? Y Santa Teresita dijo, no, todo lo que te sobra. La santificación es más quitarnos, irnos despojando de lo que nos sobra para que Cristo se pueda ver. Es esa escultura, ¿no? Que quitamos la piedra que sobra para que la imagen que queremos que se vea, de hecho. Esa es la obra de santidad, ¿no? Y para mí esta anécdota de Santa Teresita lo explica muy bien, lo que te sobra. Y es el Espíritu Santo el que a través de la vida, ¿no? en nosotros va esculpiendo esa imagen de Cristo, ¿no? Es la imagen la de Cristo, la que no es una María perfecta, es Cristo en mí lo que va cincelando, ¿no? Porque Él es la imagen perfecta. Y la vida de gracia es sobre todo darnos cuenta de que estamos habitados por la Santísima Trinidad, que veíamos el otro día, ¿no? O sea, es la Santísima Trinidad en nosotros, en nuestra alma, que lo dice el Señor, ¿no? Si alguno me ama, vendremos a Él y haremos morada en Él, Juan 14, 23. Es la inhabitación, es la vida de Dios en nosotros. Esa es la vida de gracia. Muchas veces vivimos esto como, ¿qué es la gracia, no? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es esa cosa que pierdo de vez en cuando, me confieso y la recupero, ¿no? Y vivimos un poco, a veces, como en este ir a sacar el 5, ¿no? O sea, hacer lo mínimo necesario para no perder la gracia y cuando la pierdo, bueno, pues me confieso, la recupero y ya está, ¿no? Y es no entender que es Dios mismo habitando en nosotros, que es el mayor regalo de nuestra vida, es vivir en gracia. Porque el mayor regalo es Dios mismo viviendo en nosotros, viviendo en mí, habitando en mi alma. Esa es la vida de gracia. Entonces, no es vivir para hacer lo mínimo indispensable para no perder la gracia. No es hacer el máximo para que la vida de Dios en mí sea aún más plena, ¿no? Y más total. Y que lo abarque todo. Entonces, esto cambia el dinamismo de las personas. No hago el mínimo, hago el máximo. Porque es el mayor regalo en mi vida, porque es a lo máximo que puedo aspirar, a que Dios me introduzca en su vida de belleza, de alegría, de felicidad plena, de bondad absoluta, ¿no? Eso es a lo que estamos llamados, no a vivir siempre mirando la línea roja que no puedo pasar, porque es no vivir en el amor, es no haber entendido que esto es amor lo que estamos llamados a vivir, y el amor lo da todo. No mira las líneas rojas, el amor lo entrega todo. Y hay una frase de Chesterton que a mí me encanta, que dice, los santos se saltan los límites porque no los ven, porque no viven mirando los límites, ni por arriba ni por abajo, solamente viven mirando a Dios. Ellos ven a Dios y hacen todo por Dios. Esa es la vida de los santos, ¿no? Y eso es lo que estamos llamados pues, todos nosotros, aunque nos parezca casi como increíble, ¿no? Pero es verdad, estamos todos llamados a eso. Porque hemos sido hechos hijos en el Hijo. El libro hay un matiz importante, bueno, que es curioso, ¿no? Que somos hijos adoptivos, como decía. Adoptivos es porque el Padre ha querido adoptarme, porque Dios ha querido que yo forme parte de su familia. Sin la iniciativa de Dios, pues no sería nunca, ¿no? Hijo. Somos hijos adoptivos de Dios. En la palabra que usa San Pablo cuando habla de hijos adoptivos de Dios, hay un matiz en griego que me parece bonito, me parece muy bonito, ¿no? La palabra que utiliza es la palabra de hablar de los hijos que ya son mayores de edad, que ya son admitidos en la herencia paterna. En la tradición griega, los hijos no eran educados por sus padres.
Los hijos estaban pues como en la escuela, ¿no? Tenían los maestros que les iban educando, les iban formando, y llegaba una edad cuando el padre consideraba oportuno en el que el hijo era considerado, pasaba a ser ya mayor de edad, ¿no? Y era considerado ya digno de la vida de la familia, de la herencia paterna, de estar en los asuntos del padre, ¿no? Y cuando San Pablo habla de que somos hijos adoptivos, hace referencia a este momento, a cuando ya el hijo pasa de ser un menor de edad, que la palabra es teknon, ¿no? Un menor de edad, a cuando el hijo pasa a ser mayor de edad. Y esa es la palabra que utiliza San Pablo, ¿no? Cuando ya somos herederos, cuando ya formamos parte de los asuntos del Padre. Entonces somos hijos adoptivos de Dios, pero con toda esa dignidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Como digo, es este escultor, ¿no? Pero hay un texto que lo voy a leer, que es de un obispo ortodoxo sirio, que la verdad que lo he leído y me ha parecido impresionante, y lo voy a leer porque es que lo dice impresionante, ¿no? Dice: sin el Espíritu Santo, Dios permanece lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una mera organización, y su autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una mera evocación. Y el comportamiento cristiano, una moral de esclavos. Sin el Espíritu Santo no comprendemos a Cristo, que es lo que vemos en los apóstoles. No comprendemos quién es Cristo. Entonces Cristo forma parte del pasado, se queda en el pasado, es una figura histórica. Es el Jesús histórico que tanto nos quieren, ¿no? Sin el Espíritu Santo, Jesús es una figura histórica, un hombre ciertamente pues, notorio, ¿no? Un buen hombre, pero del pasado, ¿no? Dios está lejos. El Evangelio, pues oye, pues un texto histórico que tenemos que ir desgranando, ¿no? Pero es letra muerta. La Iglesia, pues mira, una organización que, bueno, pues eso de que nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuál que es el pecado o deja de ser, es una dominación. La misión, pues es hacer propaganda, entonces pues casi mejor que ya hoy no tenemos que hacer propaganda, ¿no? Porque total, oye, la gente vive muy bien sin conocer a Cristo, ¿no? O sea, no, pues dejarles, vamos a respetar también eso y no tenemos que estar evangelizando, ¿no? Eso es pura propaganda, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Y vivir la moral cristiana, a ver, vivir la moral cristiana es de esclavos. Eso es la vida sin el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, Cristo vive hoy, es el Hijo eterno del Padre, vive hoy, es el esposo de la Iglesia, ¿no? Es la cabeza de la Iglesia que la lleva adelante, vive, está presente en toda nuestra vida, en cada detalle de nuestra vida, a través del Espíritu Santo. El Evangelio, a través del Espíritu Santo, es palabra viva de Dios que nos habla hoy. Para mi situación determinada de hoy, es letra viva, palabra viva de Dios, ¿no? La Iglesia es mi madre, la Iglesia es mi madre, y la evangelización es una necesidad, porque no conocen a Cristo. Y el Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo, y es necesario evangelizar para que lo conozcan. El cristiano vive para la evangelización, la Iglesia vive para la evangelización, para que ese amor que recibimos de Dios lo transmitimos, ¿no? Y la vida, el comportamiento moral, es una decisión libre de amar a Dios sobre todas las cosas. Y por lo tanto toda mi vida se ordena, ¿no? Y eso es la vida de gracia, que el Espíritu Santo nos hace comprender todo esto de una manera nueva. Es la vida en el Espíritu. Así que cuando nosotros confesamos, ¿no?, que el Espíritu Santo es el dador de vida, lo decimos en el credo, ¿no?, es el dador de vida. Esta es la vida que nos regala la vida en Cristo. No nos regala una vida distinta, gnóstica, muy espiritual, no, nos regala la vida en Cristo. Hace que Cristo viva en nosotros, que la Santísima Trinidad inhabite en nuestra alma.
y que si amamos a Cristo, la Santísima Trinidad vendrá y habitará en nosotros, ¿no? Y esto es una promesa del Señor, y lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso convenía que el Señor se fuera, ascendiera a los cielos, para enviarnos al Paráclito y para regalarnos la vida de gracia, y regalarnos este escultor, ese amor de Dios que va quitándonos todo lo que nos sobra para que la imagen de Cristo pues sea nuestra vida, ¿no? Nuestra vida sea el vivir en Cristo. Cuando están en la cena pascual, el Evangelio de San Juan recoge 3 veces que el Señor habla del envío que hará del Paráclito, que hará del Espíritu, ¿no? Entonces voy a decir estas 3 veces las 3 facetas distintas con las que Cristo revela al Espíritu Santo. La primera vez que habla del Espíritu Santo como consolador, ¿no? Para que esté siempre con ellos, para que esté siempre con la Iglesia, para que esté siempre con los cristianos perseguidos, que luego vimos que los apóstoles fueron todos perseguidos y mártires, ¿no? Menos San Juan. El Espíritu Santo será el consuelo en la cruz, en la persecución, en la incomprensión del mundo, porque en el sufrimiento el verdadero amor es consuelo, acompaña, como lo vimos el ángel en Getsemaní, ¿no? que Dios Padre envía al Señor. Un ángel le consolaba, porque ante el sufrimiento de una persona el amor es consuelo. Bueno, pues esta es la primera forma cuando habla Jesús del Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo consolador, es consuelo para la vida de los cristianos. Es el amor de Dios en el sufrimiento de los cristianos. La segunda vez que habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu de la verdad, que les enseñará todo, el Espíritu del conocimiento. Es el Espíritu que hace comprensible a Jesús. Es el Espíritu en Pentecostés, cuando los apóstoles comprenden y entienden que merece la pena dar la vida por el Señor, porque era Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre. El Espíritu Santo hace comprensible al Señor, ¿no? Dice, hay un ejemplo claro, ¿no? Que es C.S. Lewis, ¿no? Que es el profesor que enseña a escribir, ¿no? Y que coge tu mano y te hace escribir, ¿no? Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos enseña a reconocer a Cristo, ¿no? También el Catecismo de la Iglesia Católica habla del Espíritu Santo como el maestro interior, y su tarea es hacer nacer en nosotros al hombre interior. Ese hombre interior es Jesús, ¿no? El Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo es hacer nacer en nosotros, que en nosotros viva el Señor. Y por la tercera vez que habla en la última cena, en ese discurso, ¿no? sobre el Paráclito, sobre el Espíritu Santo, habla de impulsor. De hecho, siempre se ha representado al Espíritu Santo, pues aparte de la paloma, pues con agua, con viento, con fuego, ¿no? Todos son elementos que producen energía, son elementos que mueven, el fuego, el calor, ¿no? El viento, el agua, hace que todo, de hecho siempre se han utilizado en los molinos, en todo, ¿no? Porque mueven, ¿no? Pentecostés otra vez, pasar del miedo paralizante a la acción, pasar del complejo de inferioridad, de inseguridades, a la confianza, a la vida evangelizadora, a que no nos importe tanto nuestra vida como la vida en Cristo. Prefiero morir que pecar, ¿no? Eso es una gracia del Espíritu Santo, que la radicalidad en la acción evangelizadora, que el miedo sea mucho más débil que el amor, ¿no? Eso es gracia del Espíritu Santo, y eso lo dice Jesús en la última cena también, ¿no? ¿Cómo se da toda esta vida de gracia en nosotros? Ya lo he dicho, ¿no? Pues el bautismo es el segundo nacimiento, es el nacimiento a la vida de gracia, que tiene un sacramento que se llama sacramento de la puerta de la vida espiritual. Es el sacramento por el que entramos a formar parte de la vida de gracia, de la vida en Dios, ¿no? Pero obviamente todos los sacramentos, y bueno, pues los de la iniciación cristiana, ¿no? Pero la Eucaristía, pues es que es el alimento del cristiano.
pero bueno, en esta formación que estamos dando obviamente hablaremos detenidamente de cada sacramento, por eso hoy no me voy a detener en los sacramentos, porque de la confirmación y de la confesión hoy podríamos hablar, y de la Eucaristía, son como los 3 sacramentos, ¿no? que en la vida del Espíritu Santo, pero también la unción de los enfermos, ¿no? También es consuelo, es todo para el enfermo, ¿no? O sea, que también, y también la ordenación, o sea, es el Espíritu Santo, ¿no? Cómo se da a nosotros, para que en ese estado de vida pues puedas vivir en gracia, ¿no? Y sin duda. Entonces, todos los sacramentos que explicaremos detenidamente, pero obviamente es nuestro camino en la vida para vivir en gracia, ¿no? Ese es el primero y determinante. Pero también hay otros. Y el segundo, claro, aparte de los sacramentos, es la vida de oración, sin duda. Si queremos tener intimidad con Dios, si queremos intimidad con el Espíritu Santo, con el Señor y con el Padre, ¿no? Que podemos rezar a cada una de las 3 personas de la Santísima Trinidad, pues esto es la oración. Y la oración es ese dejarnos hacer, ponernos en manos de Dios. Es ese momento en el que decimos, Señor, pues mi vida está así, actúa en ella, ¿no? Tienes las manos, ¿no? Te pongo toda a mi disposición para que tú actúes en mí. Otro, por seguir con Santa Teresita, a mí me encanta cuando Santa Teresita pues rezaba y me encanta pues ver también que le costaba, ¿no? Y a esa gran santa, y que incluso se quedaba dormida. Y cuando se quedaba dormida dice, bueno, los cirujanos no duermen a los pacientes para tener la libertad total de actuar en ellos, ¿no? De abrir y ir hasta lo más profundo, ¿no? Y actuar en ellos. Dice, bueno, pues hasta cuando nos dormimos en la oración, Dios actúa, ¿no? La cosa es que nosotros queremos estar en oración con Dios, queremos estar en presencia de Dios y queremos hablar y tener intimidad con Dios. Y Él actúa. Y es dejarle, pues barra libre, ¿no? Que pueda hacer en mi vida lo que quiera, que tome y que quite y que haga, ¿no? Y eso se da en la oración, de una manera, ¿no? Especial. Y entonces, siempre el fruto de esta vida de gracia, siempre, constantemente, es la conversión. Muchas veces hablamos, ¿no? De la conversión de una persona en un momento determinado de su vida, pero realmente en la vida del cristiano se dan constantes conversiones. Si entendemos el concepto de conversión como lo que significa en su raíz griega, ¿no? Que es metanoia, ¿no? Meta, más allá, ¿no? Meta, más allá, y noia, que es la mente, ¿no? La mente. Entonces, metanoia, conversión, significa más allá de nuestra propia mente, más allá de nuestra propia mentalidad. ¿Qué es la conversión? Es amar de una manera nueva, y es amar más allá de mi propia mente, más allá de mi propio yo, es amar como Dios ama. Y esto estamos siempre en ello, ¿no? Porque nuestro yo sabemos que está siempre reclamando su espacio, ¿no? Y cómo amar al prójimo, sobre todas, ¿no? Amar a Dios sobre todo, amar al prójimo como a nosotros mismos, todo esto va más allá de nuestro yo. Nuestro yo nos tienta a cosas que no vive en esto, ¿no? La conversión nos hace amar como Dios ama, cambiar nuestra mentalidad limitada, pequeñita, ¿no? Por el amor de Dios, por la mentalidad de Dios, mirar la realidad desde Dios. Mirar todo lo que me rodea, las situaciones concretas de mi vida, desde Dios. Esa es la conversión de cada día. Y esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la santificación, que está obrando siempre el Espíritu Santo en nosotros, pues si le dejamos, ¿no? Que ahí está nuestra aceptación de ese regalo de la vida de gracia, que es el estar siempre desenvolviendo el regalo y sorprendiéndonos y admirándonos, y que nuestra vida sea más en esa admiración porque Dios ha venido a mi vida, que en ese querer mirar los mínimos para no caer. No, es una vida de alegría, de gozo, de disfrute, de entrega, ¿no? Que es la que nos regala el Espíritu Santo. Y saber que en todo el sentido de nuestra vida es ser santos. Todo lo demás podemos ser esfuerzos nuestros personales, que podemos ser pues muy buenos en una cosa muy pequeña. Pero a lo que estamos llamados es a ser muy grandes en el cielo. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Y decir, como dice León Bloy, ¿no?
solo hay una tristeza en la vida y es no ser santo. Y que el Espíritu Santo nos conceda cada día volver a maravillarnos y volver a acoger con ilusión total, sabiendo que es nuestra única felicidad en esta vida, la vida de gracia, la vida en Dios. Volver a decir cada día que sí, que Señor, que Dios, que quiero que habites en mi alma y que tú lo configures todo. Quiero convertirme de nuevo, quiero volver a mirar todo desde ti y no desde mi mentalidad pequeñita y con grandes errores, ¿no? Sino desde ti. Mi conversión es cada día dejar que Dios sea el que viva en mí, que Cristo viva en mí y decir con San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta es la hora del Espíritu Santo, la hora de santificación en cada alma, en cada persona, en cada cristiano.